A pesar de tener solo 8 años, se convirtió en el comandante militar más formidable del mundo. Para ganar esta guerra contra los insectoides alienígenas, sacrificó miles de naves de combate, en un ataque suicida para proteger el arma más poderosa de la humanidad, un cañón de energía destructor de planetas que costó 500.000 millones. Pero lo que él no sabía, era que esas miles de naves sacrificadas, estaban pilotadas por personas reales, y que estaba a punto de destruir un planeta entero. Hace 20 años, una especie alienígena llamada insectoides invadió repentinamente la Tierra. La humanidad se enfrentaba a una grave crisis de extinción. Afortunadamente, el comandante de entonces se sacrificó pilotando una nave para destruir la nave nodriza enemiga, logrando así una paz temporal para la humanidad. Durante años, el ejército de exploración humano vigiló de cerca los movimientos del planeta natal de los insectoides. La información obtenida era desesperanzadora. Los insectoides se habían fortalecido frenéticamente, reproduciéndose sin cesar, multiplicando su número decenas de veces respecto a la primera invasión. Para resistir la próxima invasión total, la Flota Unida Internacional activó el programa de Scouts. Los altos mandos creían que los niños eran más adaptables y mejores integrando información compleja que los adultos, así que reunieron a niños de alta inteligencia, sometiéndolos diariamente a entrenamiento estratégico específico. Ende era un genio entre genios, gracias a su dominio de la visión estratégica y su capacidad de ejecución casi perfecta. Pronto destacó entre todos los jóvenes, pero un día, después de vencer fácilmente al matón de la escuela en un entrenamiento, le informaron repentinamente que había sido expulsado. Sumido en la decepción, se encontró en el pasillo con las burlas y provocaciones del matón. Incapaz de contenerse más, finalmente estalló. Agarró unos cuernos de ciervo de una mesa y lo derribó al suelo. Ignorando sus súplicas, lo pateó violentamente. Esta brutal escena dejó a los otros chicos paralizados de miedo, sin atreverse a moverse. Lo que Ende no sabía era que su expulsión y el acoso que sufrió, en realidad, habían sido deliberadamente organizados por el coronel Roth de la Flota Unida. Como oficial de reclutamiento, Roth ya había notado el extraordinario talento de Ende, y ahora, su reacción ante la adversidad confirmaba aún más su juicio. Así que esa misma noche fue a casa de Ende y le reveló la verdad sobre su expulsión. Roth le preguntó a Ende por qué seguía golpeando al matón cuando ya no podía defenderse. Esta respuesta satisfizo plenamente a Roth, quien invitó a Ende junto con otros candidatos seleccionados a la Academia de Combate en la Estación Espacial para su entrenamiento avanzado. Durante el viaje, Roth repentinamente delante de todos elogió intencionadamente a Ende. Solo hay un chico con cerebro en este lanzamiento hasta ahora. Evidentemente, la provocación de Roth funcionó. Ende se convirtió, como era de esperar, en el blanco de todos. No solo le dejaron la cama junto a la puerta, sino que durante las comidas lo marginaron intencionadamente, pero Ende mostraba una serenidad muy superior a la de sus compañeros. Entendía que era una prueba de Roth, así que en los entrenamientos siguientes, Ende comenzó a intentar comunicarse activamente con sus compañeros para compartir conocimientos. Se convirtió en portavoz por el bien del grupo, enfrentándose a los instructores y asumiendo solo los castigos. Además, en los ejercicios de respuesta, cedía voluntariamente oportunidades a otros compañeros, evitando destacar demasiado, para integrarse mejor en el grupo. Pronto, el humilde Ende ganó la aceptación de sus compañeros, superando con éxito la prueba inicial de Roth. Después, Roth llamó a su segundo al mando, Irum, para que sometiera a Ende a pruebas psicológicas mediante juegos. Irum acató la orden inmediatamente, y mencionó que su hermano quería alquilar un piso cerca de la empresa. Preguntando al coronel Roth si tenía alguna recomendación, Roth le dijo que, para alquilar recomendaba 58.com donde se podía tratar directamente con el propietario. Mientras tanto, Ende entró en el juego. Ante él había una copa de veneno y una de agua bendita. Elegir bien significaba el cielo. Elegir mal, el infierno. Tras reflexionar, eligió la izquierda, y con un grito agónico fue completamente consumido por el veneno. Afortunadamente, le quedaban 2 vidas. Esta vez eligió la derecha. Sorprendentemente, el veneno le arrebató la vida de nuevo. Vamos, ahora solo le quedaba una vida. Ende maldijo que el juego estaba mal diseñado. Era evidente que, bajo las reglas establecidas, ambas opciones llevaban al fracaso. Vean, un compañero se acercó atraído por el juego, preguntando con curiosidad cómo resolvería Ende el dilema. Ende solo miró fríamente, y cuando el gigante se acercó, el ratón saltó con fuerza, directamente hacia sus ojos. Los gritos de dolor en la computadora contrastaban con la extrema frialdad en los ojos de Ende, haciendo que Bean se estremeciera. Había elegido matar al gigante guardián. Ante Bean, que estaba aterrorizado, Ende simplemente dijo con frialdad: sigue las reglas. Pierdes. Elige el equilibrio. Ganas. Irum en la sala de control se quedó helada. Pensaba que el carácter de Ende era demasiado despiadado, pero Roth creía que romper las limitaciones de las reglas era una cualidad esencial para un comandante. Así que Ende fue ascendido excepcionalmente por Roth al escuadrón salamandra de nivel superior.
Sin embargo, sus nuevos compañeros no recibieron bien su incorporación. El capitán Bonzo consideraba que este novato Ende solo perjudicaría la clasificación de su escuadrón, y advirtió a Ende que no participara en combate sin permiso, sino que se quedara obedientemente cerca de la entrada. Aunque Ende estaba descontento, no tenía más remedio que acatar las órdenes. Solo Petra, una compañera, fue amable con Ende. No solo le mostró las instalaciones del nuevo lugar, sino que le enseñó a disparar con precisión en el espacio. Pero cuando ambos regresaban a los dormitorios tras el entrenamiento, fueron sorprendidos por el rencoroso Bonzo, quien sintió que su autoridad estaba siendo desafiada. Así que durante las pruebas de clasificación del escuadrón, Bonzo excluyó deliberadamente a Ende, prohibiéndole participar en la prueba. Sin embargo, poco después de comenzar el combate, el escuadrón Salamandra quedó en desventaja por errores tácticos. Al ver que Petra también había sido alcanzada por una pistola paralizante, Ende ignoró las amenazas de Bonzo, entrando directamente en el campo de batalla para salvar a Petra. Tras analizar fríamente la situación, Ende rápidamente ideó una estrategia para romper el estancamiento. Primero se hizo pasar por un cadáver, haciendo que Petra lo impulsara hacia el campo de batalla. Tras superar ágilmente los obstáculos, atrapó con firmeza dos pistolas que caían por el aire. Ende se transformó en un pistolero con dos armas, disparando con precisión a los enemigos que tenía delante. Tras infiltrarse en el centro de la formación enemiga, aprovechó las trayectorias del entorno de gravedad cero, comenzando a girar continuamente mientras disparaba. De esta manera, incluso si su cuerpo quedaba paralizado por los disparos, no afectaría en absoluto a su capacidad para seguir eliminando enemigos. Viendo cómo Ende con un simple truco había masacrado a los oponentes, Roth en la sala de control mostró una sonrisa de satisfacción. Al final, Ende con su esfuerzo individual, logró que el escuadrón Salamandra remontara exitosamente, pero Bonzo, eclipsado por el protagonismo de Ende, sentía aún más aversión hacia él. Vengativo por naturaleza, buscó a Ende mientras entrenaba, y aprovechó para atacarlo por sorpresa y darle una severa lección. Por la noche, Ende volvió a jugar al juego del ratón, pero esta vez el contenido del juego había cambiado. El ratón salió del cadáver del gigante. Un montón de hojas se transformaron en una polilla. Esos ojos negros parecían mirar extrañamente a Ende desde fuera del juego. Misteriosamente, Ende sintió que el otro quería comunicarse con él, pero entonces, la polilla se transformó en la imagen de la hermana de Ende, guiándolo hacia unas ruinas de un castillo. Allí el ratón tomó la forma de Ende, y de repente la alfombra roja se convirtió en serpientes que atacaron. Antes de que Ende pudiera reaccionar, su hermana se transformó en su hermano enfurecido. Ende, asustado, abandonó inmediatamente el juego. El oficial que monitoreaba todo esto creía que estas extrañas imágenes del juego indicaban problemas psicológicos en Ende. Graf, sin embargo, pensaba que era un problema del propio juego, así que ordenó inmediatamente eliminar el juego. Justo en ese momento, la fuerza expedicionaria a decenas de años luz informó repentinamente de actividad prematura de los insectoides. Graf entendió que el entrenamiento de Ende debía acelerarse, así que al día siguiente buscó a Ende para que empezara a formar su propio escuadrón, un escuadrón de comandantes llamado Dragón, y Ende seleccionó entre sus antiguos compañeros al personal adecuado para unirse. Para sorpresa de todos, la primera noche de formación del Escuadrón Dragón, recibieron su primera misión de combate real. Los oponentes eran dos escuadrones veteranos de élite, Salamandra y Jaguar. Y justo en este momento crítico, un compañero se lesionó con una uña encarnada, quedando incapacitado para luchar. El escuadrón Dragón, ya en desventaja, se encontraba ahora en una situación aún más difícil. Afortunadamente, Graf asignó a Petra para ayudarles. Ver a su amiga venir en su ayuda hizo muy feliz a Ende, pero cuando examinó el campo de batalla, descubrió que estaba completamente silencioso y vacío. Ende comprendió que los dos escuadrones de élite seguramente se habían unido, escondidos en la oscuridad para sorprenderlos. Pero Ende rápidamente ideó una estrategia, ya que estaban en inferioridad numérica, tendrían que buscar un enfoque alternativo, entrando por la puerta del enemigo para conseguir la victoria. Así que, primero envió a dos compañeros como señuelo al campo de batalla. Después de eliminar a los enemigos alrededor de la entrada, ató una cuerda a Bean, enviándolo solo hacia la dirección de la puerta enemiga, para localizar las posiciones enemigas. Efectivamente, muchos enemigos estaban emboscados cerca de la puerta. Después de que Ende y sus compañeros recuperaran a Bean, ideó una táctica audaz. Todos se apilaron como una torre humana, protegiendo capa por capa al compañero del centro. Los compañeros de la parte trasera actuaban como propulsores, sacrificándose para proporcionar impulso hacia adelante. Tras resistir una oleada de disparos intensos, Ende y su equipo finalmente llegaron a la puerta enemiga. El Escuadrón Dragón, enfrentándose a dos enemigos, ganó increíblemente esta prueba. Sin embargo, el rencoroso Bonzo no podía aceptar el hecho de haber sido derrotado. Así que después del combate, emboscó a Ende en las duchas. Pretendía darle una lección, mientras estaba indefenso, pero inesperadamente, Ende lo sometió fácilmente con una llave. No queriendo problemas, Ende optó por dejarlo ir, pero Bonzo, desagradecido, atacó de nuevo. Harto, Ende se vio obligado a contraatacar con una patada, pero usó demasiada fuerza sin querer, haciendo que Bonzo se golpeara la nuca. Aunque Bonzo fue atendido a tiempo y salvó la vida, quedó con una discapacidad permanente. Ende se sumió en un profundo remordimiento. Ya no podía continuar tranquilamente con su entrenamiento, a pesar de los intentos de Graf por disuadirlo. Ende estaba decidido a abandonar. Renuncio.
con las fuerzas insectoides moviéndose amenazadoramente, toda la supervivencia de la humanidad dependía de Ende. Desesperado, Graf regresó a la Tierra, para buscar a la hermana de Ende, su familiar más cercano. La hermana, al ver a Ende, lo abrazó con dolor, porque sabía que además del remordimiento, Ende sentía sobre todo miedo de enfrentarse a los insectoides. Después de todo, las esperanzas de toda la humanidad descansaban sobre él, una responsabilidad que lo aplastaba como una roca gigante. Con la guía paciente y cariñosa de su hermana, Ende finalmente volvió a asumir su misión como comandante, pero Graf no lo llevó de vuelta a la academia de combate, sino que lo llevó en una nave de guerra, cruzando decenas de años luz, hasta una base, construida cerca del planeta natal de los insectoides. Allí Ende completaría su entrenamiento final. En la base, se encontró inesperadamente con el comandante anterior, que aparentemente se había sacrificado hace 50 años contra la nave nodriza enemiga. Resultó que en el último momento antes del impacto, había logrado eyectarse, sobreviviendo con éxito, y después de años de investigación, el ejército expedicionario había descubierto muchas características de los insectoides. Su estructura social era similar a las hormigas. Todas sus acciones, incluyendo su vida, estaban estrechamente vinculadas a la reina insectoide. Así que solo eliminando a la reina, toda la especie insectoide perecería. Ahora las fuerzas insectoides se expandían rápidamente, agotando los recursos de su planeta natal. Pronto podrían invadir la Tierra nuevamente. La humanidad debía atacar primero. Después, ambos fueron a la sala de simulación de combate. Aquí, no solo podían simular la enorme flota unida internacional, sino que también contaban con un arma que costó 500.000 millones. El arma más poderosa de la humanidad, el cañón de energía destructor de planetas, capaz de destruir instantáneamente al ejército insectoide concentrado. Los otros miembros del Escuadrón Dragón ya estaban esperando. Trabajarían aquí con Ende, realizando una serie de operaciones simuladas, hasta ayudarlo a completar su prueba final de graduación, convirtiéndose en el nuevo comandante de toda la flota unida internacional, para luego liderar al ejército expedicionario humano, en la batalla final contra los insectoides. En los días siguientes, Ende y sus compañeros realizaron entrenamientos intensivos de simulación de guerra. Bajo el liderazgo de Ende, derrotaron repetidamente a los ejércitos insectoides en la simulación, aunque las estrategias de Ende eran casi perfectas, a medida que aumentaba la dificultad de las simulaciones. Debido a su preocupación por controlar cada detalle, Ende gradualmente comenzó a sentirse abrumado, lo que llevó a su primera derrota. Esto enfureció al comandante anterior, porque en la batalla final, no habría oportunidad para el fracaso. Ya no quedaba tiempo para ensayos y errores. Graf le dijo a Ende que mañana sería su última prueba de graduación. Su escuadrón dragón se enfrentaría al ejército insectoide controlado por el comandante anterior. Si ganaban, podría subir al verdadero campo de batalla para enfrentarse a los insectoides. Sin embargo, Ende no sabía que, para asegurar su total implicación en la prueba, le habían ocultado una terrible verdad. Al día siguiente, Ende y sus compañeros estaban preparados para la batalla. Todos los altos mandos humanos asistieron como espectadores. Esta vez el escenario era el planeta natal insectoide. Pero curiosamente, el ejército insectoide flotaba inmóvil frente a su planeta, sin mostrar intención de atacar. Los compañeros miraron instintivamente a Ende, quien no dudó más, ordenando inmediatamente a las naves entrar en posición de combate. Primero dirigió un grupo de cazas, en un ataque suicida contra la nave nodriza insectoide. Cuando las fuerzas insectoides se reunieron para proteger la nave nodriza, ordenó decisivamente disparar el cañón de energía. Fuego ahora. Todo el ejército insectoide fue desintegrado completamente por el disparo. Sin embargo, antes de que pudieran celebrar, Ende descubrió en las pantallas que había numerosas flotas insectoides ocultas cerca del planeta. De repente, enjambres de fuerzas insectoides atacaron, intentando destruir el cañón de energía, pero en ese momento el cañón necesitaba 60 segundos para recargarse. Ende miró con frialdad, e inmediatamente ordenó a todos los cazas salir, usando de nuevo la táctica de torre humana, capa tras capa protegiendo el cañón de energía en el centro, mientras los numerosos escuadrones insectoides atacaban. Las naves sin defensa fueron destruidas instantáneamente. Ende no solo debía sacrificar toda la flota, para dar tiempo al cañón para recargarse, sino también destruir el planeta insectoide de un golpe, eliminando la amenaza de raíz. Justo cuando la última nave humana estaba a punto de ser destruida, el cañón de energía finalmente terminó de recargarse. Mientras el planeta insectoide se convertía en un astro muerto, la humanidad finalmente derrotó a este poderoso enemigo. Ende y sus compañeros se abrazaron emocionados celebrando. Pero en ese momento, la imagen de simulación mostró algo inesperado. Escenas reales infernales del planeta insectoide. Imágenes imposibles de simular. Graf entonces reveló la verdad. ¿Ganaste? ¿Qué quieres decir con que ganamos? Resultó que acababa de exterminar realmente a una especie, trayendo paz permanente a la humanidad. Viendo a todos los líderes humanos aplaudirle, el corazón de Ende parecía estar siendo aplastado. Siempre había creído que esto era solo un juego de simulación, y que los miles de cazas que había ordenado sacrificar estaban pilotados por seres humanos reales. Aléjense de mí. Me mintieron. He matado a toda una especie.
ellos nos habrían hecho lo mismo. En ese momento Ende comprendió que quizás cuando el ejército insectoide flotaba frente a su planeta, realmente querían comunicarse con los humanos. Ende quedó sumido en profundo arrepentimiento y culpa. Había destruido la esperanza de toda una civilización con sus propias manos. Viendo que Ende se volvía histérico, Graf ordenó que le inyectaran un sedante. En su sueño, Ende volvió a ver la polilla del juego. Entonces entendió que era la encarnación de la reina insectoide. Al despertar, Ende ignoró las súplicas de Petra y salió decidido de la base, descubriendo que la escena de su sueño correspondía exactamente al grupo de edificios lejanos. Ende entró en las ruinas, donde encontró a la reina insectoide escondida. Allí, ella inmediatamente presionó su garra contra su garganta. Lleno de culpa, Ende no se resistió. La reina, viendo su tristeza, no le hizo daño, sino que gentilmente limpió las lágrimas de sus ojos. Luego la reina miró hacia un huevo insectoide. Ende comprendió que, con toda la especie insectoide exterminada, la vida de la reina también llegaría pronto a su fin. Quizás por remordimiento, Ende, con mirada determinada, prometió a la reina que encontraría un nuevo hogar para los insectoides.